Oh, sí, ese aplauso indica el inicio. Que ya podemos empezar. Retomar, porque ya, bueno, por los que no han escuchado, vienen escuchando, ya estuvimos en media hora adentrándonos en conversación, Exacto. calentando motores. Y mucha gente me pregunta siempre como cuánto dura o qué vamos a hablar, y al final de cuentas se fija. Eso fue un pequeño ejemplo de media hora que se va volando. Ni cuenta se da uno cuando uno se compromete o se invierte en el diálogo y escucha a la otra persona, y hay nivel en la conversación, temas de interés, etc. Bueno, este sí es el episodio. Definitivamente. Este sí es el episodio número 20. No. Bueno, puede ser el 18-19. Tengo a José Virgilio Cáceres Pineda, un reconocido economista, y la verdad que como persona admiro mucho el ejemplo, el carácter, pero también profesionalmente sé que se desarrolló en el campo de la economía. Llegó a ostentar cargos en Tesorería de la República de Honduras, si no estoy equivocado. También ostentó cargos diplomáticos. Planificación y desarrollo, que es estar involucrado directamente en la planificación del desarrollo en torno o con un enfoque económico en base a la planificación de la nación, ¿verdad? Sí, señor. Creería yo que en tiempos donde la economía era una carrera, sigue siendo una carrera sumamente interesante, pero creo yo que asocio atributos a la carrera como prestigio, como una carrera en la cual uno empezaba joven, tal vez de perito o lo que sea, de 15, 16 años, y hacía una vida en la economía, y iba entrajeado al trabajo, hacía sesiones, o por lo menos eso es lo que nos pintan, ¿no? No sé cómo fue su experiencia. No, definitivamente, es tal como tú lo dices. Nosotros cuando estábamos, bueno, en el caso mío, cuando estaba estudiando, yo también trabajaba. En el trabajo teníamos que ir bien presentables, los varones con traje de corbata, saco, pantalón, corbata, todo bien presentables. Y en esa forma nosotros nos presentamos también en nuestras clases en la Facultad de Economía, porque estamos combinando el trabajo con el estudio. Y entonces... ¿Era algo común en su campo, combinar el estudio con el trabajo? En el caso nuestro así fue, y creo que muchos así nos formamos, trabajando y estudiando. Yo tenía compañeros de trabajo con los cuales éramos también compañeros de estudio. Formamos... estrechos lazos, me imagino. Estrechos lazos como estudiantes para estudiar juntos las tareas y las tareas que nosotros teníamos en nuestra Facultad de Economía, naturalmente. Entonces, después de eso, nosotros asistíamos a nuestros trabajos. En el caso personal, nosotros teníamos clase de 7 a 8 de la mañana. Íbamos a trabajar de las 8 a las 5. Y del 6 a 9 de la noche teníamos clases nuevamente. Era la facilidad que nos daban las horas de estudio que tenía establecido el sistema educativo en ese tiempo. Y creo que ahora hay algo parecido, pero con la ventaja de que uno puede llevar de acuerdo a su tiempo las materias que uno desea cursar, ¿no? Esa es la experiencia que nosotros vivimos desde el punto de vista estudiantil y profesional. ¿En qué universidad se formó como economista? En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí saqué mi carrera de economía y me formé en mi vida yo estudié la primaria en escuela pública, la secundaria en colegio público, la universidad en universidad pública. Y me siento muy honrado
y me siento muy satisfecho. Creo que... Y un tiempo en el cual la educación pública de Honduras tenía una imagen, un rostro, una presentación muy distinta a la que tiene hoy en día, ¿no? Definitivamente. Yo creo que por ejemplo, en el caso mío, cuando yo salí del colegio, salí como perito mercantil y contador público. Eso me daba a mí opción a poder venir a la capital a trabajar en una institución donde se tuvieran que aplicar esas técnicas contables que uno había aprendido como estudiante de la carrera de contador público. Uh-huh. Allí uno veía pues todo lo relacionado con ingresos, con costos, con inversiones. ¿Era muy buena la educación que usted recibía en el colegio? A mi juicio, sí. Yo creo que tuvimos maestros excelentes que nos transmitieron a nosotros sus conocimientos y que eso nos permitió desarrollarnos en la vida con mayor facilidad, si se puede decir así, porque sentíamos que el profesor se entregaba de lleno. Además, creo que las instituciones públicas no estaban tan politizadas como están hoy. Uh-huh. Había más institucionalidad en el país, creo. Sí, señor. El maestro se dedicaba más a su tarea de enseñanza, a su tarea docente, y se preocupaba mucho por sus alumnos. Además, había, creo que ya mucho más control también en educación. Yo recuerdo que cuando por alguna razón no nos presentábamos a la escuela o al colegio, llegaba el policía escolar a ver por qué no habíamos asistido a nuestro centro educativo. Allí se daban cuenta de si era por enfermedad o por cualquier otra causa ajena a la voluntad del estudiante que había dejado de asistir a su centro de estudios. Proveía un ambiente más riguroso en el aspecto de había que estar más consciente de la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones, porque había alguien observando, había alguien que había Estado de Derecho en todos los niveles. Había alguien que estuviera detrás de que se cumplieran y se hicieran cumplir las normas, las reglas de la institución, etc. La institucionalidad, que es lo que creo que se ha ido deteriorando o con el tiempo ha ido mermando en el país. La institucionalidad que hace que la calidad y el nivel de educación que se dé hoy en día en los colegios públicos sea totalmente distinto al de 50, 60, 70 años atrás. Y se nota en la calidad de profesionales porque hay muchas personas de renombre en la historia del país hondureño que tienen formación en escuela pública. El Central creo que tenía mucho prestigio tiempo atrás, no sé si todavía lo tiene, pero sé que la educación, el sector de la educación en Honduras es paupérrimo hoy en día. O sea, no solo en docentes, no digo en docentes, me refiero a todo, instalaciones, insumos, está descuidado totalmente. Tú lo has dicho. Creo que has hecho una observación bien correcta. La realidad que mencionaste ahí un instituto muy importante que tiene este país, que es el Instituto Central, que le dio a este país personajes que ocuparon la presidencia de la República, personajes que llegaron a ser presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional, y que ocuparon también en el campo empresarial altos niveles de ejecución. Y eso pues, tal como tú lo dijiste, puede ser una muestra de la calidad de educación que se estaba impartiendo en aquellos tiempos, ¿verdad? Así es que sí, tenemos la dicha de que cuando nosotros estudiamos, parece que
que pudimos disfrutar de un mayor interés por parte de los que se encargaron de darnos la formación que en el futuro nos permitió salir adelante en todos nuestros propósitos. Es decir, no quiero que digamos que la educación actual es mala. Tal vez porque ahora las circunstancias son otras, hay otras oportunidades, pero me parece que no se está viendo el resultado efectivo acorde con esa realidad que se está pasando actualmente, porque la realidad es que todo va evolucionando en la historia, todo evolucionando, y también las circunstancias van exigiendo nuevas técnicas, nuevos métodos de enseñanza, nuevas formas de enseñar, etc. Siempre y cuando en la enseñanza no se trate de tergiversar hacia campos que no corresponden, ¿verdad? Que no se trate de llevar la enseñanza a niveles, ¿cómo se puede decir? De políticos, es decir, de querer inculcar en la población educativa sistemas que no están acorde con nuestra manera de pensar y de sentir. Yo creo porque ahí me parece que hay más pérdida de tiempo en tratar de darle al ciudadano una formación que no es la formación que requiere para su país. Sí. ¿Verdad? Y yo creería también, porque yo muchas veces estoy expuesto a distintas culturas. Tengo amigos en Estados Unidos, en distintos estados del sur de Estados Unidos. Y es tan diferente el estilo de vida, y escucho anécdotas o historias de mis abuelos, de mis tíos, de cuán diferente era el país tiempo atrás y el estilo de vida. Es irónico porque con el tiempo lo que se busca es que haya desarrollo, y esa es la gran diferencia, que en estas naciones, como hay desarrollo, es bonito. Hay profesores, hay gente que estudia para ser un profesor, no cae en la industria, estudia para ello, tiene vocación. Cada quien tiene un rol en la sociedad y hay mercado para ello, hay campo para ello. Entonces, y lo que pasa, siento yo, porque lo que ha sucedido con Honduras hay que analizarlo de manera, son muchas variables, es multifactorial ese problema y ese análisis. Pero parte de las cosas que nos podría tener estancados, o nos tiene, es la corrupción que se ve manifestada a través de politizar todo. Que todo sea este partido, el otro partido piensa o tiene tal postura en este tema y tal postura en este otro tema, y todo tema en la sociedad se vuelve politizado y todo se vuelve en base a intereses. Y en un país en vías de desarrollo donde hay tanta corrupción como en Honduras, no me extraña porque, cómo no, la gente se pierde en la política y vuelve todo, hasta en la salud, la vuelve un tema político, lo politiza. Las instituciones que deberían de ser apolíticas, temas que deberían de ser totalmente apolíticos y más técnicos, se vuelven políticos. Y ahí es donde se toman malas decisiones, creo yo, porque se toman en base a intereses, en base a beneficios, no se toman en base a resultados, y es lo que pasa en estas naciones como Alemania, que ven la sociedad. Un funcionario público desempeña un rol importante en la sociedad, pero es responsable de sus actos, tiene un salario como tal. Como son países más educados, están más pendientes. Ya ganar más dinero por vivir, por ejemplo, aquí en Honduras, ¿de qué sirve que alguien venga a malversar o utilizar de una manera contraproducente algún cargo público cuando el deterioro lo hace estructuralmente? Entonces, por más que avance o acaudale o se enriquezca personalmente, estructuralmente el país se viene abajo por toda esa corrupción. Y llega un punto en el cual yo siempre uso esta analogía: conducimos prados en calles bachadas.
¿verdad? En calles inseguras. Sí, señor. Tenemos que andar polarizados los vidrios, tenemos que andar un guardaespaldas. Y es lo que pasa en estas naciones desarrolladas. Cada individuo, hay tantas oportunidades, que eso es lo que hemos hablado como la diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo. El crecimiento económico puede ser un aumento en la producción de los bienes y servicios en una nación en un tiempo determinado. Pero el desarrollo es esto, es el crecimiento económico, y sumado a ello, la multiplicidad o la expansión de las opciones o las oportunidades que tiene el individuo de escoger si ser esto, si entrar en este campo. Y eso es lo que tienen estas naciones, y es increíble ver cuán diferente es el estilo de vida de un hondureño promedio a un norteamericano promedio. Es distinto, y siento yo que empieza en la educación. Empieza en la educación porque las personas que, por ejemplo, las que van al campo o a la industria de la docencia, es algo que les llama la atención, les gusta, les interesa. Exacto. Y si es en un tema determinado, por ejemplo, yo sigo mucho un neurocientífico de Stanford, que es un docente en Stanford, profesor. Sin embargo, él lo que es un apasionado de la neurociencia, de la neuroquímica, y da clases sobre ello, y es un excelente comunicador. No tiene idea del impacto profundo que tiene. Y de cómo él se desenvuelve en su campo y hace que los demás crezcan. Eso incentiva el desarrollo. Eso sería lo bueno aquí. Que los docentes pudieran darse por vocación, no solo los docentes, la sociedad como tal, para que haya un campo propicio para que en la industria de la docencia o en la industria, sí, como se le quiera llamar al sector de educación, etcétera, haya gente que no está preocupada por el salario porque se vive, se subsiste. Es un salario digno, tiene... ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Seguro de vida, seguro médico, etcétera. Claro. Y la persona, después de ganar cierto ingreso o tener ciertas necesidades cubiertas, ya el dinero no lo realiza. Alguien que ya tiene sus necesidades cubiertas, que vive bien, más dinero, está comprobado, no lo va a hacer sentirse más realizado. Hay otros factores de la vida que ya más complejos, que se vuelven parte de esta fórmula de felicidad o plenitud que llamamos, ¿verdad? Ya cuando tenemos tal vez las necesidades cubiertas, está esa necesidad de autorrealizarse, de responder ciertas preguntas que uno se hace y que tal vez tiene en su industria, en su campo, en lo que sea su dominio o su arte, y indagar en ello, pero tener las condiciones propicias. Pero si no tengo ni qué comer, estoy pensando en qué voy a comer, qué van a comer mis hijos no van a educarse porque tienen que ir a buscar el pan diario, y son las amorfidades, o no sé cuál sería la palabra, las deformaciones sociales generacionales que se van formando por estas malas decisiones, por estos malos manejos, que es pobreza generacional, y tiempo después se ven las repercusiones, que es lo que vimos hoy en día en Honduras, que en los tiempos 60, 80, qué sé yo, era totalmente distinto. Había mayor Estado de Derecho, se venía empezando, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, creo yo que siempre después de una guerra se vuelve a empezar, se respira paz cuando algo termina, y con el tiempo el ser humano siempre vuelve al caos, que es lo que creo que estamos viviendo hoy en día. Caos no solo en Honduras, en el mundo en general, caos por todos lados. Claro. Mira, tú has mencionado muchos temas, pero quiero tomar uno que es el que nos mantiene siempre actualizados, que es el tema político. Me da la impresión de que aquí creemos que uno debe de meterse a la política para sacar provecho de la política. Es decir, que para ir a ocupar un buen cargo público, aunque no se tenga la capacidad para ello, e ir a ganar una buena plata en un cargo público, aunque su rendimiento sea negativo. Yo creo que el que tiene aspiraciones, por ejemplo, para llegar a ser presidente de la República, es porque es una persona que tiene sensibilidad humana y sensibilidad por lo que puede ser su país, por lo que puede aportarle a su país. Porque, en otras palabras, porque tiene ideales concebidos de qué es lo que quiere para su patria. Yo creo que en Honduras hubo un presidente que venía con esa mentalidad, que fue el doctor José Ramón Vida Morales, que aunque ya sea hace mucho tiempo que gobernó nuestro país, sus obras siguen siendo
representativas de lo que él fue como gobernante. Lo he escuchado mencionar bastante. Yo no lo conocí. Solo sé que lo he escuchado mencionar como el mejor presidente, los mejores por lo menos, o el mejor presidente que tuvo el país. No sé mucho de él. Sé que hubo ciertos intereses políticos al final de su mandato, sí, que hubo un golpe de por medio, pero a pesar de lo del golpe, que pareciera contrario, porque se escucha la palabra golpe de Estado, vemos el caso del 2009 y la verdad que es un tema muy polarizado de opiniones en torno a los personajes, ¿verdad? Mercelay, etc. Pero en el caso de este golpe de Estado, he escuchado muchas personas que me dicen que fue de los mejores, si no es que el mejor presidente que ha tenido Honduras. Pues yo soy uno de los que cree eso. ¿Qué diría usted que son esos argumentos que hacen que las personas lo consideren como uno de los mejores presidentes de la historia de Honduras? Pues yo creo que él fue tan, bueno, además de que tenía una profesión muy noble como era la de médico, él como persona también era muy humano. Y a mi juicio, en todo su programa político en favor del país, yo creo que tuvo en mente primero el pueblo hondureño. Y eso demuestra las obras que él dejó y que todavía siguen funcionando en el país y que están sirviendo verdaderamente al pueblo hondureño. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el Instituto Hondureño de Seguridad Social, es obra de Ramón Villa Morales. El Hospital Escuela es obra de Ramón Villa Morales. La ley de reforma, el Instituto Nacional Agrario es obra de Ramón Villa Morales. ¿Qué se pretendía con esto? Para mí, el Instituto Nacional Agrario lo que pretendía establecer un equilibrio entre lo que era el empresario del campo y el campesino. Que hubiera un organismo en donde pudieran llevarse las ideas para allí confrontarlas y sacar lo mejor para el país. Los obreros fueron bueno, a mi juicio, le rindieron mucho honor al doctor Ramón Villa Morales. Y creo que le dieron muestras de agradecimiento por todo lo que había dejado en favor de ellos, las conquistas que dejó en favor de los obreros. Los obreros lucharon por lograr esas conquistas, no se les puede negar, pero el doctor Ramón Villa Morales supo comprenderlos y dejarles en leyes específicas plasmadas en leyes específicas los propósitos por los cuales la clase obrera había luchado en este país y la clase campesina. Entonces, a mi juicio, la persona que quiere ser presidente de la República es porque tiene propósitos de lograr en su mandato obras que engrandezcan un país, que lo enorgullezcan a nivel internacional, que lo pongan en alto a nivel internacional, y Ramón Villa Morales puso en alto a nivel internacional nuestra patria. Se fija lo que ha estado haciendo, no, sé que es un tema polémico y polarizado, pero lo que ha estado haciendo Nayib Bukele en El Salvador y cómo, por una u otra razón, le guste o no le guste, o sea a favor o en contra, ha tenido reconocimiento a nivel global, todo lo que ha hecho, tantas cosas a favor, en contra que han dicho sobre él, y es lo que me pongo a pensar. Se ocupa tal vez de alguien que tenga el carácter, personalidad, que sea... que quiera resolver los problemas de un país. Y que tenga los pantalones de afrontar, porque hay que tomar decisiones y estar abierto que es difícil que 9 millones de personas, en el caso de Honduras, imagínense en países más grandes, ¿verdad? Todos pensemos igual en un tema. Entonces difícil. Va a haber discrepancia de opiniones. Pero si yo sé que es una persona que en su corazón tiene las intenciones, las mejores intenciones del colectivo, de la nación como tal, y comete errores, bueno, se aceptan y trata de hacer su mejor trabajo, se reconoce el esfuerzo y que en el camino pueden haber mejoras, pueden haber errores, etc. Pero se nota cuando alguien tiene esa
ese buen ímpetu, buenas intenciones, que es por lo menos mi opinión y es personal, es lo que yo he considerado que se ve en figuras como Bukele. Y hay distintos, ¿no? Que se les nota el cambio que quieren ir a hacer y obviamente a veces son personajes polémicos, pero en estos países que han caído en el hoyo donde han caído, tal vez es lo que sería bueno, pero no solo un presidente, yo creo que no quiero decir ideología, un sistema, una institución, devolver la institucionalidad y tal vez principios, valores y propósitos a los partidos políticos o reestructurar los partidos o reinventar partidos nuevos, no lo sé, que velen por el interés de la nación, del desarrollo, con argumentos, con capacidades técnicas, más allá de influencia, más allá de que las cosas se basen en resultados, que se tomen decisiones objetivas, parciales o imparciales, perdón. Mire, para mí el doctor Vidal Morales se rodeó de un equipo excelente de gente, muy capacitada, y le respondieron en los campos en que habían sido nombrados por el presidente. Y naturalmente, todo el éxito depende de la decisión de un equipo de trabajo. Porque si no hay decisión política, no hay acciones. En el caso que tú mencionabas de Bukele, yo creo que la historia lo va a juzgar. La historia se va a encargar de darle su verdadero sitio. Porque según lo que escuchamos, parece que el pueblo salvadoreño está muy contento con él. Vamos a ver si él, con los propósitos que tiene de reelegirse, recibe ese respaldo popular. Eso demostraría que efectivamente el pueblo salvadoreño quiere que él siga gobernando, posiblemente porque es un hombre de toma de decisiones. Yo creo que los países necesitan gente de que tomen decisiones. Transparentes y que tomen decisiones en favor del país y del pueblo que están gobernando. Porque aquí se habla por ejemplo, aquí se habla mucho del pueblo, pero lo que menos se hace es velar por el bienestar del pueblo, por su desarrollo, porque escale mejores niveles de vida. Y me preocupa a mí, ya como persona de edad, que hayan inclusive líderes políticos que dicen que al pueblo hondureño, al pueblo no hay que dejarlo que prospere, porque en la medida que prospera, entonces ya no va siendo un factor electoral y que entonces van perdiendo simpatías políticas con el pueblo que ya se va formando. Es decir, que a medida que un ciudadano va mejorando su nivel de vida, la política se va convirtiendo en un aspecto secundario, si se puede decir. Y más bien esa persona lo que le interesa es ir trabajando por mejorar permanentemente su nivel de vida y el de su familia. Y cuando se tiene eso en un país, hay tranquilidad, pues, ¿no? Hay paz y tranquilidad porque todo el mundo goza de una mayor prosperidad, cada quien dentro de su nivel, naturalmente. Es decir, que el campesino cada vez vaya mejorando su nivel de vida a través de que se le vaya facilitando cómo él debe de prosperar, ya sea en la agricultura, en la industria, en el nivel empresarial, etcétera, pero que encuentre una mano gubernamental que les ayude a salir adelante. Porque tal vez tienen las capacidades, pero no tienen los medios. Tienen la capacidad, pero no tienen los medios para poder desarrollar todo el potencial que tienen dentro de sí en el campo en que les está tocando que actuar. Sí. Entonces, bueno, nosotros lo vemos en el campo de la agricultura, por ejemplo, que tenemos los campesinos. Todavía seguimos nosotros cultivando la tierra
a base de prácticas tradicionales como es de quemar el terreno donde se va a sembrar, ¿no? Esas son prácticas que ya no deberían y eso está provocando precisamente de que a nivel nacional, cuando no hay un verdadero control y una verdadera orientación de lo que tiene que hacerse con esas prácticas, entonces se convierten en problemas como el que estamos viendo de los incendios forestales. Uh-huh. Porque un campesino puede ponerse a quemar el monte de su terreno. Y el monte seco es un combustible, que inclusive se le puede tirar una colilla de cigarrillos, y si cae en un poquito de monte que esté ahí, que si cae en un poquito de monte seco, ahí puede provocarse el inicio de un incendio. Fíjate lo importante que es esto. Entonces, en esos campos es donde deberíamos de estar poniendo especial interés con toda nuestra gente del campo, para que ya vaya empleando otros sistemas de preparación de la tierra para el cultivo. Uh-huh. Pero claro, no ha encontrado el apoyo que en estos casos necesita, que lleguen a su lugar y le digan, mire, estas prácticas ya son obsoletas, inclusive peligrosas para el medio ambiente del país. Las herramientas. Exactamente, para limpieza, para todo lo que necesitan, para todas las faenas que necesitan en el campo hasta llegar al momento en que cultivan la tierra. Uh-huh. Entonces, parece que no hemos prosperado y seguimos todavía con prácticas muy tradicionales y es decir, que ya en otros países se han superado y que aquí todavía estamos con eso, que además de constituir un peligro para el atraso, porque una tierra quemada va perdiendo su capacidad de fertilidad. Uh-huh. Y entonces el campesino no se da cuenta de eso. Inclusive tenemos prácticas como que le llaman en el cultivo de la tierra prácticas migratorias, y a veces hasta en el bosque. El campesino va podando hectáreas de bosque para sembrarlas. El bosque no es para eso, según los entendidos en la materia, ¿verdad? El bosque no es para llevar a sembrar maíz o frijoles, porque si se da en una forma muy raquítica, ¿no? Entonces, esas son las cosas que debe de ver un gobierno en un país, ayudarle a la población a salir adelante, a superar todas esas limitaciones para ponerlo en capacidad de ser un verdadero factor de desarrollo a nivel nacional. Y el otro día estaba platicando con un ingeniero forestal que trabaja en el ICF, Instituto de Conservación Forestal, algo así es. Y veníamos dialogando como yo venía expresándole a él sin saber que él era un ingeniero forestal, graduado aquí en esa universidad de Cibotepec, que se me olvida cómo se llama, URLA. Escuela Forestal. Sí, correcto. Y le digo que yo sentía que inclusive Honduras, el suelo de Tegucigalpa por lo menos, o de Honduras en general, era de vocación forestal, que todos esos bosques podrían ser explotados de una mejor manera, sostenible obviamente, claro está, buscando que haya, generar inclusive bienes de alto valor agregado, en vez de hacer o exportar la madera, hacer muebles de madera preciosa, algo por el estilo que provea ingresos, generación de divisas para la nación, trabajo para quien sea que hace los cortes, que diseña el mueble, etc. Y cómo desaprovechamos la tierra que tenemos. También, bueno, ha habido minería también en Tegucigalpa y en Honduras en general. Sin embargo, todo ha sido explotación, nada ha quedado aquí mismo en el país. O por lo menos no todo el beneficio.
se ha ido a otros lados. Todavía creo que tenemos mucho potencial en el aspecto turístico también, en el aspecto del agro, o sea, tanto potencial que se tiene en Honduras. Lo que se tiene falta de desarrollo, falta de educación, y eso es lo que creo yo. Por eso le mencionaba el caso de Nayib Bukele, por lo que usted decía de Ramón Villa Morales. Eso es lo que pasa cuando viene un carácter mesiánico o una figura, el dichoso Salvador, ¿no? El que viene y empieza a velar por el pobre, por el necesitado, etcétera. Pero cuando esa persona, es un periodo dado el que esa persona puede estar en gobierno. Claro. Por más que se reelija, son 8 años cuando mucho. Y en 8 años es difícil. Claro. Es difícil contrarrestar años y años, generaciones. Tiene que haber una política de continuidad, dijo. Correcto. Y ahí es donde yo creo que está el verdadero desafío, claro, porque tiene que venir de las bases. Esos profesionales se tienen que estar formando ahorita, unirse en el futuro. Creo que por las redes sociales y la comunicación y la interconectividad del mundo hoy en día, en la actualidad, nos ha hecho una generación, si bien es cierto, más escéptica, pero también más auténtica, en el sentido de que hay más información expuesta ahí para nosotros, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay tanta, que nos permite descubrirnos de una mejor manera y tal vez exponer, no parcializar, no ser imparcial al momento de transmitir conocimiento, información. Veo un futuro, por estos cambios tecnológicos, un poco más abierto y consciente de cómo estamos conectados, conscientes de si yo hago algo el día de mañana está la luz pública y mi reputación, mi carrera se basa en mi reputación, y eso va a dar tal vez una mayor delicadeza a la hora de querer obrar de una manera negativa, y tal vez esta corrupción que esta generación actual vive puede generar incomodidad al punto de levantar un movimiento, porque como leo, no va a ser una persona, tiene que ser un movimiento, tiene que ser algo, una estructura, un partido, como lo quieran llamar, que se tiene que levantar capaz, con las intenciones correctas, con las habilidades correctas. Puede haber gente con buenas intenciones, capacitada, pero que no tiene química de trabajo. Puede haber gente con química de trabajo, no con las mejores intenciones. Puede haber gente con buenas intenciones, con buena química de trabajo, pero que tal vez no tienen las capacidades o las aptitudes, y para eso hay que capacitar. Pero creo yo que esa sería el inicio de un cambio para Honduras, una estructura, devolverle la estructura al país, claro, el Estado de Derecho, la institucionalidad, por encima de estar buscando una figura mesiánica que venga a redimir el pueblo o algo por el estilo. Pero si quieres mantener la institucionalidad de un país, tenés que buscar eso, hijo. Es decir, de que son los gobiernos que se vayan eligiendo los que tienen que ir dándole al país en la proporción del desarrollo que ellos puedan hacer durante los años que les corresponde gobernar. Pero estamos viendo que hay una tendencia de que el que dejó una obra empezada, por ejemplo, o a medio ejecutar, después se ve que esa obra, por A o por B razones, la dejan que se vaya durmiendo en el olvido, porque los que están llegando nuevos vienen con otras intenciones de hacer otras obras que son las que a ellos les corresponde, les interesa. Hay situaciones en donde ha habido políticos que lo que les interesa, por ejemplo, es aprovechar el puesto en que están para hacer por ejemplo, una carretera que vaya a pasar cerca de sus terrenos para que les dé una mayor plusvalía, o inclusive para que pase frente a su casa, si se puede decir así. Así no se puede hacer la cosa. Si un proyecto ha sido empezado por un gobierno y por el tiempo no lo pudo terminar, el siguiente gobierno tiene que terminarlo y seguir con los proyectos que ellos traen en mente. Pero no se puede estar dejando proyectos a medio andar, porque
se está desbaratando el recurso del país. Sí. Es decir, los fondos del país se están dilapidando. Y pierde credibilidad el país Porque viene una nueva administración, un nuevo gobierno y se hacen cambios radicales totalmente contrarios a las anteriores. Exactamente. Entonces es muy evidente la discordia que hay a nivel político entre las distintas partes, entre los distintos partidos, y eso no genera un buen ambiente, no genera confianza. Y eso a nivel mundial se está viendo. En cambio, cuando hay buenas intenciones por parte de los funcionarios, gobernantes, de los partidos, inclusive, aunque sean rivales, pero que no sean enemigos. Claro, si es que no, todos somos hondureños, independientemente del color político que nos simpatice. Es decir, tan hondureño es un liberal como un nacionalista, como un libre o un miembro del partido Salvador de Honduras, PSH. Y se supone que todos como hondureños tienen el deber y tienen el derecho de hacer lo que crean que es mejor para el país. Pero no es con estar estableciendo diferencias en el sentido de que los recursos yo los voy a canalizar a este proyecto porque es el que más me conviene. No, si un gobierno ya dejó listo varios proyectos, esos deben determinarse y continuar con otros. Por eso debería existir camaradería en los sectores entre economistas de distintos partidos. Definitivamente. El organismo de planificación en el cual yo trabajé 18 años, con eso se pretendía. Pero a mi juicio, los primeros que se fueron enfrentando o que fueron poniéndose en contra de la planificación del país fueron los políticos. No les interesaba. ¿Por qué? Porque el organismo de planificación inclusive tenía un mecanismo de supervisión y de control de los proyectos. Y esto más, ningún proyecto que llevara un político en mente podía ser realizado si no estaba priorizado dentro de los planes de desarrollo. Y para eso había tres instituciones que tenían que ver con los dictámenes para darle factibilidad a un proyecto, que era Planificación, Banco Central y Ministerio de Hacienda. ¿Y cuáles proyectos eran los que necesitaban tener prioridad? Naturalmente los que estaban planificados. Porque ya los proyectos que estaban planificados en el plan de desarrollo ya eran proyectos que estaban listos para entrar en ejecución. O mejor dicho, que ya habían pasado por todas las etapas que pasa un proyecto desde el momento en que se gesta la idea hasta el momento en que hay un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad, un estudio ya más avanzado ya para la ejecución del proyecto y que inclusive ya tiene las etapas cubiertas como son ¿cómo se llama? La gestión de los recursos internacionales, si tiene que ser financiado con recursos externos, y también ya tiene determinada la contraparte de recursos nacionales que va a necesitar un proyecto. Ya esos proyectos estaban listos para tomar decisión. Pero parece que no eran los proyectos que estaban en la mente de los que venían a manejar las diferentes instituciones. Entonces, los primeros en oponerse, a mi juicio, fueron esa clase de Qué complicado sería. Creo que tendría que ser dejar el ego a un lado, el hecho de ver las buenas ideas que, aunque sean distintos partidos, distintas ideologías políticas, pueden haber colegas, camaradas de profesión que sean muy capaces, que tengan ideas muy buenas
Y qué mejor cosa de trabajar en camaradería y adoptar esas ideas, tal vez mejorarlas. Inclusive, está bien que haya cambio de gobierno y haya tal vez cambio de proceder en el modum operandum de la gestión, ¿verdad? Pero que haya continuidad. Pero que haya continuidad, que más bien, no sé, yo me pongo a pensar, es difícil que nazcan esas buenas intenciones en un colectivo de personas, ¿verdad? Se vuelve muy, muy complicado que las personas vayan viendo el interés de la masa, del colectivo, viendo, y la verdad que se vuelve, este es mi criterio, mi personalidad, hay gente que no piensa como yo, pero se vuelve entretenido ver cómo se llevan las riendas de un país, ver cómo se toman decisiones que tienen impacto trascendental en la sociedad, tienen impacto en la economía del país, y saber que se tiene ese deber, pero ese derecho también, claro. Y no tomar provecho de ello. ¿Usted ostentó cargos públicos como funcionario, como ministro? Sí, señor. ¿Qué cargos ostentó? Yo fui viceministro de Planificación y ministro de Planificación, ¿no? Planificación del desarrollo. Pero sí, pero fue en tiempo de los gobiernos militares. Claro. ¿Era distinto el gobierno militar? Pues sí, porque ellos no tenían compromiso con ningún partido político. Eso volvía a que usted mejor eso les daba la opción de tener más libertad de acción en cuanto a las políticas que querían aplicar para el país. Y bueno, creo que la historia los va a juzgar, o ya los está juzgando, pero también les está dando un gran margen de credibilidad en lo bueno que ellos hicieron. Porque aquí las situaciones de gobernabilidad militar, a mi juicio, ha sido precisamente porque ha habido diferencias políticas irreconciliables que han tenido que actuar los militares, ¿no? Y ellos llegaron a actuar y se rodearon de gente a la que apoyaron. Los militares también gobernaron con muy buenas personas, ¿no? Y yo tuve la suerte de formar parte de grupos de personalidades de este país muy, ¿cómo se llama? Muy nacionalistas en el sentido patrio, muy capaces, muy honradas, personas que bueno, se puede decir que no han sido juzgadas en el futuro como personas que actuaron mal cuando estuvieron ocupando cargos públicos. Es decir, el nombre que dejaron fue un buen nombre, pues. No sé si los militares, por su formación, que termina formando carácter, también tienen un trasfondo un tanto modesto en cuanto a recursos, en el caso de Honduras, y le brinda esa humildad de tal vez no dejar que el dinero se interponga entre o se entrometa en sus valores, principios, prioridades en torno a la nación. Me da la impresión de que los militares de aquel entonces eran menos propicios a doblarse. Doblarse me refiero a comprometer sus valores. Era gente, a mi juicio era gente que quería hacer algo por el país y que hizo en lo mejor que pudieron. Porque la realidad que los gobiernos militares mantuvieron orden en el país. Es decir, no se veían los problemas que estamos viendo ahora con gobiernos civiles. Es decir, ellos apoyaban a los grupos, mantenían una relación buena con la empresa privada, con los obreros, con los campesinos. Y lo demuestra pues de que ellos pudieron gobernar tranquilamente hasta que entregaron el poder a los civiles en 1982. Entonces, ¿cree usted que fue una buena decisión? Ellos estaban conscientes, a mi juicio, ellos jugaron un papel muy determinante porque después de que ya habían
habían ordenado, si se puede decir, o que se había tranquilizado la situación del país, entregaban el poder, ¿no? Así es que hay situaciones que... Eran como bomberos que venían a apagar el fuego y después... Y cuando todo estaba tranquilo, entonces devolvían devolvían el mando al sector civil. ¿Cree usted que sea un escenario posible en un futuro cercano para Honduras? No sé, hijo. ¿O una solución? No sé. Las soluciones vienen de acuerdo a las circunstancias. Ojalá que no sea así, ¿verdad? Porque ellos también, yo creo que los militares son conscientes de que su labor es otra, ¿no? No es la de gobernar. Cuando han gobernado han tenido que rodearse de los elementos civiles que querían colaborar con ellos y hacer obra para este país, ¿no? Con un gobierno militar. Ojalá que no sea así, ¿verdad? Pero si la gobernabilidad en un momento dado se pone difícil para el país, podría ser, pero no creo no creo que esa sea la situación que estamos pasando actualmente. Ojalá que todo se resuelva, ¿no? Esperamos, ¿verdad? Esperamos porque, que no llegue a ser necesario. Pero ojalá que no sea necesario porque, como te digo, ellos están conscientes de que su labor es otra. Correcto. ¿No? Pero como usted dice, las soluciones vienen en base a las circunstancias. Exactamente. Y vamos a ver porque por lo menos las circunstancias actuales del país no pintan para bien, pero tiendo a tener optimismo, pero un optimismo realista. Uh-huh. Y creo que dentro de todo puede haber un mejor futuro. Creo que por la generación que se viene, también tenemos muchas falencias como generación, pero quiero tomar una postura realista en estar expectante, ni condenar el futuro, ni tampoco tener un optimismo que no sea real, ¿no? Que sea tal vez únicamente pensamiento emotivo, irracional. Claro. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Hay que pedirle a Dios que todo salga bien. Es correcto. ¿Verdad? ¿Para qué periodo fue que ejerció como tesorero de la República? En el 94-98, en el tiempo del doctor Carlos Roberto Reina. En el gobierno de Reina, Carlos Reina. Carlos Roberto Reina. Bueno, no fue hace mucho, ya tenía un añito. Él gobernó entre el 94 y el 98. ¿Qué tal ese periodo? ¿Cómo considera que es la discrepancia o cuáles serían las diferencias entre un sistema de gobierno, la gobernanza del 94 a la que vemos en el 2023, pronosticados al 2024, en cuanto al Estado de Derecho, la seguridad social, etcétera? Era completamente diferente. En el 94 también. Del 94 al 98, es decir... El doctor Carlos Roberto Reina era un hombre muy patriota, un hombre que tenía muy bien cimentadas sus ideas. Lo primero que ellos hicieron fue velar por la estabilidad de este país, ¿verdad? Y hacer un gobierno en donde las instituciones cada una jugara el rol que le correspondía. Así es que yo creo que el gobierno del doctor, y además se rodeó también de gente muy, por ejemplo, mi jefe, el ministro de Hacienda, que fue don Juan Ferrera, un hombre de mucha confianza y amigo del doctor Reina, y sobre todo un hombre muy capaz y también muy honrado. Es un hombre que manejó el Ministerio de Hacienda con mucha honradez. Y siempre tuvimos de él el apoyo que necesitamos para el desempeño de nuestras funciones. ¿Cuál era su función como tal, como tesorero? ¿Cuáles son de las funciones más marcadas, desgastantes en
en el cargo? Bueno, en ese tiempo era más que todo un organismo que tenía que ver con la entrega y ejecución de los proyectos de los fondos del Estado. Es decir, por allí era que se tramitaban todas las órdenes de pago. Había un trámite legal. Cuando el trámite estaba ya, ¿cómo se llama?, finiquitado, si se había pasado por todas las etapas legales que tenía que pasar, por ejemplo, una orden de pago, inmediatamente en la tesorería el interesado llegaba a recibir su pago. Pero nosotros participamos en un proyecto que a mí me gustó mucho, que era se llama el Sistema Integrado de Administración Financiera, que cada organismo de esos en ese Sistema Integrado de Administración Financiera ya iba a tener su rol que jugar hasta llegar los recursos al destino final, que eran los beneficiarios de los fondos. ¿En qué consistía el programa? ¿Cuál programa? El que me acaba de mencionar. El sistema, en unificar en un solo sistema todas las unidades que tenían que participar en el proceso de pago, okay, en el proceso legal que tenía que seguir una orden de pago hasta llegar al destino final. Eso facilita mucho, porque la burocracia a veces detiene todo. Vuelve todo más lento. Exactamente. Y me imagino que es el propósito. Tuvieron que supervisar o administrar presupuestos, ser responsables por, como usted dice, las órdenes de compra. Mira, en la tesorería, yo lo vi desde este punto de vista. Por ejemplo, si tú eres empresario y tiene en trámite, digamos, para poner un ejemplo, una orden de pago de 5 millones de lempiras, y estás ejecutando una obra que está realizándose en base de obra realizada, obra pagada. ¿Qué pasaba? Si la tesorería detenía el pago que le correspondía a ese contratista en la ejecución del proyecto hasta el momento donde él había cobrado la obra realizada, cuanto más se tardaba la orden de pago, más se tardaba la continuidad del proyecto, naturalmente, ¿no? Porque el empresario, sobre todo cuando no tienen suficiente capacidad económica, va dependiendo de los recursos que va ganando en las etapas que va ejecutando. Y más en la construcción, por ejemplo. Exactamente. Entonces, con lo que estaba esperando que saliera de la tesorería, tenía que continuar la obra. Si no, esa obra se detenía. Es decir, para hacer un resumen de la situación. Había muchos intereses de por medio, me imagino. Naturalmente. Muchas influencias que exactamente. Y la tesorería tenía que manejarse desde ese punto de vista. Bueno, tal vez por mi formación profesional, yo sabía la importancia que tenía, la agilidad de esos trámites para la ejecución de todos los proyectos que estaban siendo que estaban a medio andar, si se puede decir, y que estaban esperando los recursos nuevos para continuar la obra. Entonces, claro, ahí se necesita tener conciencia de la importancia que tiene que a un empresario que tiene un contrato de un proyecto se le atienda de inmediato. O sea que es el desembolso de los fondos, que alguien que viene y gana una licitación, que aplicó para un proyecto del gobierno, hizo la licitación, ganó la licitación, ejecutó el proyecto y tiene que recibir el reconocimiento de lo... En primer lugar, tiene que recibir un enganche para que empiece con la obra. Correcto. ¿No? Y en el transcurso de eso, ya
o se le va reconociendo el pago de la obra ejecutada, ¿verdad? Obra ejecutada, obra pagada. Correcto. Y entonces, después, con esos recursos que va captando el empresario, va continuando con su proyecto hasta llevarlo a su etapa final. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Sí, quiero, como le digo, ya que era muy transaccional, solventar y facilitar muchas situaciones, se vuelven cargos a veces hasta un poco incómodos en el sentido de el día de hoy sé que tal vez pueden llegar muchas propuestas incómodas, pueden llegar estreses innecesarios, pueden llegar conflictos de intereses y se puede volver complicado a veces manejar o ostentar ese tipo de cargos. Sí, señor. ¿Cuáles fueron de las mayores anomalías del cargo per se y del cargo expuesto al contexto nacional, como se vive en el caso de Honduras, a los que usted se sentía expuesto como tesorero? Cosas incómodas. Bueno, no, la realidad es que yo no di lugar a eso, ¿no? Es decir, según lo que entiendo es que puede llegar a alguien a hacerte propuestas que no son correctas. Yo, la realidad, lo que más me preocupó era que los recursos que estaban siendo tramitados y que tenía que salir la orden, el pago de esos recursos llegaran al interesado o al beneficiario lo más pronto posible, ¿no? Entonces, velábamos porque el trámite legal fuera más expedito, ¿verdad? Y que sobre todo en lo que correspondía a la tesorería, las cosas fueran más ágiles, ¿verdad? ¿Y qué cree usted como con la actualidad que vive hoy en día Honduras o la realidad desde la perspectiva económica, las decisiones que se toman en base a política monetaria, política económica o decisiones en general en el aspecto económico del país tan básicos como, qué sé yo, tratados comerciales? Podría mencionar tantos factores, pero ¿qué cree que son aquellas áreas o aquellos factores en los que más, o ya sea que estamos fallando, si se puede decir, o hemos dejado de hacer bien las cosas como tal vez se hacían en un tiempo atrás? ¿Qué cree que puede ser de los factores o de las causas a este efecto que vimos hoy en día de un país que tiene más de la mitad de su población hundida en pobreza, que tal vez aparentemente hay un crecimiento nominal de la producción, pero no hay desarrollo, no se ve el desarrollo en la población, en la estructura? Yo creo que lo que está faltando es tomar decisiones en favor del pueblo. Yo creo que se está perdiendo mucho tiempo en estar resolviendo problemas que no son los problemas que realmente necesita resolver el país, ¿verdad? Y que van relacionados precisamente con el desarrollo. Por ejemplo, acaban de establecer un sistema, de volverlo, mejor dicho, a reactivar el sistema ¿cómo se llama esto? De divisas, ¿Mercado de divisas? Del mercado de divisas, se me ha ido la palabra, subasta de divisas. Eso parece que demuestra que quiere haber un control de las divisas, pero no en función del desarrollo, porque la realidad que la capacidad que tiene el país en cuanto a divisas es para financiar lo que nosotros necesitamos traer del exterior. Es decir, todo lo que nosotros compramos tenemos que pagar en dólares, ¿no? Y eso, a mi juicio, es lo que debe de tener una prioridad. Es que nosotros pagar con dólares trayendo lo que realmente necesitamos para el país, ¿no? Y hacer
el mejor uso de las divisas, pero no da la intención como que se quiere escasear la divisa, porque no hay una libertad de cambio, pues, hay restricción. Entonces, con eso lo que se está promoviendo es un mercado negro, como existió en un tiempo, de que tú querías comprar o vender dólares, te los compraban mejor en el mercado negro que en el mercado oficial, si se puede decir así. O querías comprar divisas, eran más caras en el mercado negro, pero tú las tenías disponibles, porque no tenías que andar haciendo trámites. Y entonces eso limita en cierta forma la disponibilidad de divisas para poder satisfacer las necesidades que se tienen de comprar bienes y servicios en el exterior. Y eso es lo que se pasa cuando se importa más de lo que se exporta. Exactamente. Hay un desbalance en la balanza comercial, se crea un déficit y al fin de cuentas lo que eso hace es menos divisas en circulación, menos dinero en circulación. Muchas veces la competitividad, los precios, ya que hay mayor importación de productos, es más lo que sale, el dinero, la divisa que sale que la que ingresa. Entonces, imagínense, tocamos ejemplos como corporaciones como la minera, que vinieron a explotar y llevar todos esos recursos para afuera del país. Y cuando venimos, y por la falta de industria, eso es lo que tenemos en el país, falta de industria, falta de innovación tecnológica, no podemos competir con los precios del mercado internacional. El hondureño termina comprando producto importado cuando aquí tenemos tierra sumamente fértil. Exactamente. Que pueden producir los bienes que nosotros necesitamos del campo, claro, para satisfacer nuestras necesidades. Y si fomentamos la industria, y vuelvo y repito, en un inicio fomentarla de manera general, pero orientarse más al valor agregado. O sea, no solo exportar materia prima, sino que involucrar un carpintero, involucrar un ganadero, qué sé yo, involucrar personas en las cuales se puede distribuir esa riqueza a través de salarios, etcétera. Además, es decir, hay que comprender que no puede haber un mercado muy libre de divisas, ¿no? Porque las divisas se necesitan utilizar en aquello para lo que necesita el país, ¿no? Entonces... y es que a medida crece o se desarrolla el mercado, aumenta la circulación de la divisa y mejora la calidad de las personas. Por eso yo creo que fomentar la industria, lo que va a hacer al final es que haya más jugadores, haya más juegos. O sea, está el que no solo que corta la madera, pero está también el que la transforma en un mueble. Ese mueble se exporta, se le paga al del flete, se le paga al dueño de la maquinaria, se paga impuestos, y así es como se va distribuyendo toda esa riqueza cuando hay industria, cuando hay desarrollo. Claro. Y porque hay industria, hay producción. Porque hay producción, se puede vender para generar divisas. Entonces, todo eso, la industria crea bienes y servicios, fomentar la industria. Y los bienes y servicios traen divisa. Exactamente. Definitivamente. Ahí mencionaste algo de lo que habíamos visto anteriormente. Eso significa que el bosque, por ejemplo, tiene su técnica para explotarlo. Sí. ¿No? Es decir, según lo que yo escuchaba cuando estábamos frente a gente entendida en esa materia, dice, es que hay árboles que llegan un momento en que hay que cortarlos. Ya están muy viejos. Hay que aprovechar su madera para fabricación de muebles y todo lo que se pueda sacar de la madera. Porque si no se pudre y se queda en el campo. Y por eso es que también hay una política que creo que todavía existe de que por cada árbol cortado hay que sembrar 3 árboles nuevos para ir renovando el bosque e ir aplicando esa técnica de explotación del bosque. Correcto. Ir explotando, ir cortando
el árbol más viejo e ir conservando los más jóvenes, si se puede decir así, ¿verdad? Que a eso hace alusión el desarrollo sostenible. Exactamente. Entonces, con eso estás teniendo una explotación técnica del bosque, ¿no? El árbol que ya está y los marcan inclusive, los árboles que ya están en capacidad de ser cortados. No es que te van a dar, por ejemplo, un permiso para cortar a trochimoche los árboles, que va a cortar árboles viejos, árboles nuevos, arbolitos que empiezan a desarrollarse. Sí, correcto. Entonces, ese es la explotación técnica del bosque. Tiene que haber, correcto, regulación, que eso es lo que trae la industria. Cuando la industria está desarrollada y hay una industria, hay agentes reguladores, hay métodos de financiamiento. Ahora hay que ver una cosa. Eso tiene que ser controlado por alguien. Y en este caso, el organismo, el Instituto de Conservación del Bosque, de Conservación Forestal. Porque si no hay alguien que controle, entonces el interesado hace y deshace con el árbol, sin importarle si es nuevo, si es antiguo, si está empezando a desarrollarse. Y eso es lo que noto mucho con estos grupos misioneros con los que yo trabajo. Es que como allá está desarrollada cada industria, hay agentes reguladores, hay licencias, hay praxis, buenas praxis, hay una cultura, por ejemplo, la caza. Allá la gente, o andar armado, o sea, para la caza la gente saca una licencia para andar armado. Para sacar esa licencia tiene que recibir ciertos cursos, saberse las normas, saber cuándo no disparar. Son tantas cosas que se hace dentro de un contexto apropiado. No es muy libre la cosa. Y eso es lo que permite cumplir con ciertas regulaciones. Y cuando la industria está desarrollada, eso es lo que sucede. Vienen, inclusive hay mayor competencia porque vienen otros jugadores, hay entes que regulen, hay gente que se beneficia, y eso es lo bonito de vivir en un mundo desarrollado, que es lo que me gustaría para Honduras. Eso es lo ideal, lo utópico para un país que en cuanto a recurso natural es rico, en cuanto a cultura es rico, en cuanto a gastronomía, en todo aspecto. Si viene alguien con una buena mentalidad, buenas intenciones, y se rodea de la gente apropiada, y sobre todo cuenta con el favor de Dios, porque creo que eso se necesita indiscutiblemente. Eso es lo más importante. Puede hacer muchas cosas por Honduras. Y le diré algo, seré atrevido de mencionar Centroamérica en general. Yo creo que tiene mucho potencial. Es literalmente la unión entre dos magnos subcontinentes, no continentes, pero pedazos de continentes como son Nor y Suramérica, ¿no? Norteamérica y Suramérica. El comercio puede ser terrestre, ahora a través de los canales marítimos de un hemisferio a otro. Es increíble cómo se podría explotar Centroamérica de una manera positiva si estuviese unida, que creo que es de los ideales con los que murió Francisco Morazán, que sonaban muy utópicos o bien y siguen teniendo vigencia. Y suena muy heroico cuando lo vemos en Historia de Honduras, pero si aplicamos sus teorías a la realidad de hoy en día, seríamos mucho más fuertes. Claro. Tendría mucho más voto. Es que eso era lo que quería Francisco Morazán, que estas 5 parcelas unidas pesaran más en la conciencia internacional, porque desunidas, claro, cuando se trata de votación son 5 votos, pero son votos débiles, votos pobres. Sí. No es como que fuera un solo voto. Centroamérica vota por tal cosa. Sí. ¿No es cierto? Y no es necesario una extensión territorial tan amplia. Mire países como Suiza. Mire los países escandinavos. Continentes pequeños como Europa. Cómo alcanzan niveles de desarrollo increíbles. Mire el caso de Alemania. No son naciones tan enormes como China, Estados Unidos. Y alcanzan niveles altos de desarrollo. Centroamérica es una región tropical. Tenemos buena tierra, tenemos flora, fauna, turismo, cultura. Tenemos bellezas. Tenemos que riqueza. explotar. Pero desafortunadamente la política y los intereses criados en los diferentes países, sobre todo Guatemala y Costa Rica, no hicieron posible la unidad de Centroamérica. Y me llama Había muchos intereses en ese tiempo que les beneficiaba más mantener separadas estas 5 parcelas
que mantenerlas unidas. Y me llama la atención cómo estos ideales son transmitidos como tradición oral en las clases de historia de Honduras, en las primarias del país, pero no son evaluados y analizados desde un punto de vista crítico, analítico, práctico, para implementarlo. Tantos ideales que él traía, por lo menos el concepto. Tal vez la ejecución de otra manera. Vivimos, de verdad que es un mundo distinto el que vivimos nosotros, al que vivió Francisco Morazán. Pero si vemos las premisas o las bases de sus ideales, como usted dice, siguen teniendo vigencia. Claro que sí, tendríamos. Y el problema radica donde usted menciona que los intereses se tienen que alinear. ¿Qué pasa? Inclusive la palabra habla de esto, es una sabiduría antigua, divina, filosófica, como lo quiera ver, que habla del yugo desigual, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Y se imagina figuras, o por lo menos la percepción que yo tengo de Nayib Bukele, que trae los ideales que trae en la cama con Juan Orlando, queriendo llevar las riendas de una región con polos opuestos. Alguien que está coludido con el crimen organizado, por lo menos está acusado. Sé que todo el mundo es inocente hasta comprobar lo contrario, pero está acusado de narcotráfico, muy distinto a otro presidente que está buscando hacer todo, hasta de manera polémica, sumamente transparente a través de las redes sociales y súper vanguardista. Pero imagínense si alguien con buenos ideales, creo que sería partidario de que las naciones estuviesen unidas, pero sin tomar en cuenta sujetos o caracteres políticos de otras naciones que pueden tener un proceder totalmente distinto, como es el caso de Honduras y El Salvador. Presidentes totalmente distintos, que Bukele no tenía ningún tipo de simpatía por Juan Orlando. ¿Cómo planteamos siquiera la idea de unión, de unificar una región cuando no se pueden poner de acuerdo ni en principios fundamentales? Claro. Eso creo yo que es lo complicado de ejecutar esos ideales. Definitivamente. Mira, como decíamos, para hacer algo en un país se necesita decisión política. Y eso lo tiene este hombre, ¿no? Por lo menos a través de los medios de comunicación nos damos cuenta, y eso es lo que he notado yo, de que para Bukele el pueblo juega un papel muy importante y está haciendo cosas para el pueblo. No solamente lo dice, está haciendo, según las manifestaciones del mismo pueblo salvadoreño. Claro, tiene que tener sus gente que no lo simpatiza, ¿verdad? Porque sí. Pero el pueblo, según parece, está con él. Creo que lo vi rankeado el otro día como, si no el primero, el segundo presidente de Latinoamérica más querido por su pueblo. Ahí está. Es decir, ¿por qué? Porque él sí quiere un Salvador diferente al que encontró. Y lo va a lograr. Y va a dejar un pueblo diferente al que encontró, ¿no? Inclusive un pueblo mucho más seguro. Sí. Porque eso sí ellos lo manifiestan. Dicen que ahora, antes no se podía andar en el centro de la ciudad en El Salvador. Ahora todo el mundo anda en el centro de la ciudad con toda libertad, sin ningún miedo y sin nada, ¿no? Imagínense lo que brinda el desarrollo, seguridad. Es invaluable, y la gente que anda con sus intereses enfrente se pierde del beneficio al cual no han sido expuestos, como lo es la seguridad. Poder ir a un parque, tener que hacer. Claro. Dije que puede encontrar inclusive un muchacho, un estudiante, puede estar con su computadora ahí, haciendo sus operaciones y todo eso, y ni nadie va a llegar a querérsela arrebatar, a querérsela robar ni nada. Gente que puede estar sentada en los bancos de los parques tranquilamente, ¿no? Eso es lo que necesita el pueblo. Sí, mire. Libertad absoluta para sus acciones. Si necesita ir a sentarse debajo de un árbol en un parque, que puede estar seguro de que ahí va a estar tranquilo, y va a satisfacer su deseo. Correcto. ¿Verdad? Va a satisfacer ese deseo que tenía de ir a tenerse ese esparcimiento, aunque sea momentáneo, debajo de un árbol en un parque. Bueno,
Aquí no podemos hacer eso, según parece, ¿no? Según sé yo, ir a meterse al centro de la ciudad, qué sé yo, a las 9 de la noche, o ya cuando empieza a desfilar toda su gente para sus casas y que empieza a quedar sola la ciudad ahí, no es conveniente, ¿no? Y eso no debería ser normal, y para nosotros se ha vuelto lo normal. Exactamente. Es increíble cómo tengo conocidos que son expuestos a esta realidad en países europeos o en otras partes del mundo, y regresan y no pueden concebir la falta de libertad, o el hecho de usar el transporte público. Aquí eso nunca ha sido opción, nunca lo he utilizado en mis 25 años. Tú sabes que en otros lugares ni carro tiene mucha gente. Correcto. Porque el transporte público está tan organizado, ¿no? Y es tan seguro que no necesitan andar en carro. Correcto. Sino que pagan su pasaje. Se vuelve un lujo. Exactamente. A mí me encantaría poder caminar a lugares. ¿Y dónde no? ¿A quién no le va a encantar? Eso es libertad. Eso es libertad. Eso es. El ser humano necesita paz, libertad, ¿no? Para accionar en todo lo que quiere y para poder tener escapes de libertad, ¿no? Es decir, escapes porque tú sabes que las actividades diarias de un ser humano lo vuelven a veces, sí. Hasta con alteración de carácter y todo, que necesita un momento de escape para como quien dice, para botar todo ese estrés, toda esa fuerza que tiene en el cuerpo que necesita botarla, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Y yo creo que lo complejo de todo esto que hablamos en torno a Centroamérica, creo que sería tal de que se alineen los astros en los 7 países y haya 7 buenas entidades políticas o 7 buenas personas, 7 personas con buenas al mismo tiempo, que es lo difícil, como le digo. Está Bukele ahorita en El Salvador, Costa Rica está haciendo bien las cosas, muy bien. El caso de Honduras, que ni en nuestro propio territorio podemos conciliar un acuerdo. Se vuelve ya distinto que esas voluntades se dobleguen, que esos orgullos. Nicaragua, un país gobernado con una ideología que no va acorde con las ¿cómo te llama? Con la idiosincrasia de estos pueblos. No va. Es decir, como que nos quisieran aplicar lo mismo que Nicaragua acá. Sí. Yo creo que el hondureño se levanta. Correcto. Levanta. Estoy de acuerdo. Y lo que está sucediendo en Nicaragua, están dejando solo al país. La gente está ahí, y gente buena, gente que ha aportado al desarrollo de ese país con su capacidad intelectual, con su capacidad económica y todo, hasta metiéndose con la iglesia. ¿Qué tiene que meterse con la iglesia? Y la iglesia ejerce su labor en los templos, como decir, tratando de ganar almas para Cristo. Pero estos señores creen que son los dioses, que todo lo pueden hacer y hasta ofendiendo al Santo Padre, que es el representante de Dios en la tierra. Por Dios santo. Y era un momento como ese, ¿no? ¿Qué está pensando el Señor? Sí, estamos de acuerdo. Yo me pregunto, ¿cómo dormirá tranquilo él y su esposa? Actuando de esa forma, es decir, limitando o ¿cómo se llama? Limitando los derechos a que tiene derecho el ser humano. Y sabes que y las libertades. Lo delicado para mí es que muchas de las premisas o muchos de los principios en los cuales se basó la cultura, el sistema de gobernanza en el hemisferio oeste, en que estamos, me refiero a América, son basados en principios cristianos conservadores, libertad, hermandad, fraternidad, que se han ido deteriorando, y poco a poco hemos perdido el respeto
por las bases Así es. de la sociedad como tal, del mundo en el cual vivimos. Mira Estados Unidos cómo tiene esta crisis, es un país que se fundó en principios cristianos, cómo se han ido deteriorando y con ello la sociedad. Y eso es lo que somos, yo creo que solo somos un efecto de toda esta causa. Y vamos deteriorando porque no tenemos respeto a los valores en los cuales se fundaron tantos principios, tantas, qué sé yo, ideologías económicas o sistemas como el capitalismo, que si vemos los padres fundadores, fue gente que lo hizo bajo principios cristianos. Claro, claro. Y es que, mira, yo fui simpatizante de la Revolución Cubana, como también de la Revolución Nicaragüense. ¿Por qué? Porque estaban tratando de orientar al país por la vía legal. ¿Qué había en Cuba? Era un dictador, un narcotraficante. Cuba se le calificaba como el burdel más grande del mundo. ¿Eh? ¿Qué había en Nicaragua? Un dictador, que era como una monarquía, que se iban heredando los cargos. Primero fue el papá, después fue uno de los hijos, después fue el otro. Una dictadura. ¿Y en qué terminó eso? Hubo miles de muertes en la Revolución Cubana, en la Revolución Nicaragüense. Y ahora esto se convierte en dictadores vitalicios, eternos. Hacia allá van. ¿Cuánto tiene Cuba desde el 1 de enero de 1959? ¿Ah? 64 años. Sí, es verdad. Sí. 41, 42, 64 años. De estar gobernando un solo partido, con las ideas y orientaciones de ese partido. Que la población no mejoró en absoluto. Viven como que si fueran esclavos. Y lo más triste es que ya hay 59 generaciones, ¿no? Desde 1959 hasta 2023. Esa gente no conoce otra clase de gobierno, ¿no? Pero sufre. Me decía a mí un amigo que tenía relaciones con unos empresarios cubanos. No eran relaciones, que fue a Cuba. Y se juntó con unos amigos cubanos. Y quería invitarlos a un hotel a comer. Y los cubanos no pueden entrar a ese hotel. O sea que él no podía invitarlos a comer en ese hotel. Era discriminado. Solo los pasajeros y los extranjeros que estaban ahí. Por Dios santo. Qué feo es eso, ¿no? Sí. ¿No? Es decir, y pareciera que la historia se repite. Porque mire lo que 2009, Hugo Chávez, después vienen tantas figuras, Ortega, Manuel Zelaya, vienen figuras que quieren repetir mismos patrones. Repetir ese patrón. Y gracias a Dios, nosotros tenemos un gobierno en donde no hay libertad en el Congreso Nacional de emitir leyes dictatoriales. Porque el partido en el gobierno no tiene mayoría. Ni mayoría simple, y menos mayoría absoluta. Es una bendición de Dios. Imagínate si tuviera libertad. Si ellos pudieran hacer como hizo el dictador anterior. Que aquellos sí podían, porque tenían la mayoría. Los nacionalistas eran mayoría completa en el Congreso. ¿No? Podían tirar las leyes que querían. Imagínate esto. Y ya tendríamos aquí a Maduro y a Ortega y a todos esos. Y creo que la fuerte convicción de sus ideologías o de sus principios viene y parte del hecho de ser un ejemplo vivo de un caso de éxito de autosuperación, ¿no? Creo que por conversaciones anteriores que hemos tenido,
usted se logró superar, como menciona que estudió y trabajó desde muy pequeño. Conoció lo que es el trabajo, el ganarse lo que se pone uno, lo que come. Y cómo poco a poco, imagínese llegar al punto de ostentar cargos como tesorero nacional de la República. El testimonio que eso da de lo que puede lograr un individuo en cuanto al desarrollo personal cuando tiene los recursos, los ambientes, la mentoría necesaria, la estructura necesaria. Exactamente. Y yo siempre lo digo que eso es cuestión de circunstancias, porque las circunstancias hicieron que yo naciera en un hogar que fue víctima de problemas de la naturaleza, ¿no? Entonces tuvimos que sacar, como dice, fuerzas de flaqueza para salir adelante. Y con las orientaciones de nuestros mayores, que sí las tuvimos, pudimos ir tomando conciencia de lo que eran los principios y valores sobre los cuales uno tiene que ir basando su desarrollo, ¿no? Y yo siempre les he dicho a ustedes de que mi madre jugó un papel muy importante, una mujer muy cristiana, que supo darme consejos que me ayudaron mucho en la vida. Inclusive parientes, hermanos de mi madre, que nos tomaban a nosotros como que si fuéramos sus hijos y nos comenzaban a aconsejar, ¿no? Y todo eso te ayuda en el transcurso de tu desarrollo como ser humano. Te va ayudando y te va formando y te va diciendo, bueno, esto es bueno, esto es malo. Yo tengo que irme por donde está lo bueno. Y así vas actuando en tu vida. Y llegas a la edad que yo he llegado, gracias a Dios, todavía con esos principios y valores que me enseñaron mis antepasados. Y cosechas los frutos también de una vida de buena siembra. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hijo. ¿Cuál diría usted que es de los mayores frutos que ahora en su vejez usted ve y dice valió la pena, o es de los mayores frutos de su esfuerzo para sentirse realizado? Mi familia. Es decir, lo mayor, mi matrimonio, que fue un matrimonio feliz dentro de las circunstancias, porque es decir, la felicidad es relativa, no es absoluta. Uh-huh. Porque uno en el matrimonio naturalmente ya se desenvuelve demostrando lo que uno es con sus principios y valores, inclusive su carácter, ¿no? Pero si hay comprensión, si hay amor, si hay respeto, si hay consideración, todas esas cosas se van dejando pasar y van pasando los años. Pero lo más importante es cuando ya un matrimonio empieza a germinar con sus hijos, ¿no? Imagínate, nosotros tuvimos 4 hijos, ahora tenemos 10 nietos dependientes de los 4 hijos. Ya está por venir una bisnieta, perdón. ¿Qué más podemos pedir? Y todo yo se lo debo a que Dios ha estado siempre velando por nosotros en todo ese camino recorrido de 59 años de vida matrimonial y de 88 años de vida, de nuestra vida como seres humanos. ¿Cree usted que esa es la mayor realización? La mayor realización. Mire, yo no puedo concebir. Es que, mira, hijo, yo no puedo concebir a una persona sola que diga que va a ser triunfador. Yo creo que uno necesita, y eso es un precepto bíblico, unirse a otro ser humano para luchar en la vida, ¿no? Y entonces eso
eso está demostrado. Mira, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, todos los matrimonios que nosotros conocimos de nuestra época y que han sido estables, han sido matrimonios prósperos. Han sido matrimonios que han sabido sortear todos los problemas de la vida, que han llegado a disfrutar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Han disfrutado en la vida lo más que uno puede desear. ¿Qué más puedo desear yo? ¿Ah? Yo tengo mi vida llena de grandes satisfacciones. Comenzando por cada fecha de nacimiento de nuestros hijos, de nacimiento de nuestros nietos, los matrimonios de nuestros hijos, ¿no? Que bien o mal ahí van adelante, luchando, pero luchando como debe ser, con honradez, con capacidad, con esfuerzo, con dedicación. Mira, ustedes son un ejemplo. Ustedes son un ejemplo de personas, de personas emprendedoras, deseosas de hacer algo, y lo están haciendo. No solamente piensan, sino que actúan. Uh-huh. Y con tus actuaciones tú vas construyendo lo que será tu futuro. Correcto. ¿No? Yo recuerdo, yo digo, como casado, el paso mejor que yo di es haber comprado mi casa. Llevé a mi esposa a su hogar. Y en esa casita vieja que está ahí de 50 y pico de años, tiene una historia sentimental. Uh-huh. Ahí se crearon nuestros hijos, inclusive ustedes. Ahí reventábamos piñatas de todos ustedes, cuando ustedes estaban niños, cuando mis hijos estaban niños, ¿no? Esta casa tiene recuerdos familiares maravillosos, ¿no? Aquí veníamos a bañarnos, acompañando a nuestros hijos cuando estaban tiernos. Ustedes estuvieron ahí, ¿no? Ustedes me disfrutaron de eso. Sí. Entonces, ¿qué más puede uno desear? Fíjate que yo no necesito invitar gente de la calle para estar contento en un evento familiar. Ya somos 20. Con suficientes para pasar felices. Que vinieron de dos. Increíble. Entonces, ¿qué más puedo desear yo? Y esa es la... Yo noto, disculpa, hijo, noto de que en todos los pasos de mi vida ha estado Dios conmigo. ¿Y qué es lo que me ha dado esa creencia? Que yo se los he dicho a ustedes. En primer lugar, el hecho de que yo fui una criatura que por poco muero tierno por el problema que tuve estomacal. Llega una viejita y le dice a doña Tinita, ¿y qué le pasa a este chicha? Porque mi madre tuvo que entregarme a Dios. Si este hijo ha de vivir, cúramelo. Si no, llévatelo. Y nunca volvimos a saber de esa personita que llegó ahí, una viejita con pelito blanco. Dele una pastilla, una píldora de vida del doctor Ross. Eran muy famosos aquí en Honduras. Y me dieron esa pastilla. Y yo expulsé algo que parece que lo tenía pegado en el intestino. Desde ese momento, hijo, tu abuelo comenzó a tener vida. Otra cosa, lo que me contaba mi madre con respecto a la ruina de Ocotepeque, que desde muy alto se desprendió una roca que se vino a posar enfrente de la iglesia. Bifurcó las aguas. Una las tiró para un lado, otras para el otro lado. La iglesia quedó intacta. Y ahí es donde se salvó toda la gente que se salvó de esa catástrofe, incluyendo mis padres.
Pues, ¿cómo no puedo, cómo yo no voy a tener creencia en los milagros? Sí, esos son para mí cosas que no tienen explicación. ¿Qué puede decirse que fue pura coincidencia? No, Señor. Lo de la salvación de mi vida, llegó una viejita que nunca volvimos a ver de ella. Entonces, son cosas que me han sucedido en la vida, hijito, que me han ido haciendo que yo me pregunte 1000 veces, ¿no? Dios, el que estuvo en todos los pasos de mi vida. No fui ningún santo en mi vida, ¿no? Entonces, pero Dios supo apartarme a tiempo cuando yo me vi en peligro, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que uno piensa y no les encuentra explicación. Solamente dice, bueno, esta es obra de Dios, ¿no? ¿Qué más puede ser? Pasa con lo que usted menciona en cuanto a los proyectos que se van realizando. Yo siento fuertemente que todos nacen del corazón de Dios. Él los inspira a mi vida y ha escogido traerlos al plano real y material a través de mí. El Espíritu Santo está actuando en nosotros día y noche y nos está diciendo, haz esto, qué bueno, haz esto, qué bueno. Entonces, yo no sé cómo hay gente que inclusive, como esos mandatarios que tenemos en Nicaragua, que se atreven a ofender al Santo Padre, el representante de Dios en la tierra. Sí. ¿Cómo se atreve Ortega y la mujer? ¿Por qué no se ponen a pensar cuál fue su origen? ¿Por qué son seres humanos? Correcto. En primer lugar, ¿por qué vinieron al mundo? ¿Ah? Entonces, hay cosas, bueno. Y hay tantas cosas que en mi vida yo no podría ir por ahí negando la existencia de... Solo el hecho que mencionó que esta casa, que era de mi bisabuelo, una figura que la veo muy asemejada a usted, veo que tenía un carácter similar, una visión, ideología similar, y él se llamaba Marco Tulio también, al igual que yo me llamo Marco Virgilio, y como Dios, siento que todo está escrito, Él ya lo tiene escrito, y tiene nuestro llamado, y hay personas que están llamadas para ciertas tareas en esta tierra, y como tal vez me ha llamado a desarrollar ciertos proyectos que estaban escritos desde antes de yo ser concebido, que van más allá o trascienden más allá, y el beneficio trasciende a mi persona, sino al colectivo o al desarrollo. Definitivamente. Bueno, ha sido un honor tenerlo. Cumplió mis expectativas y las sobrepasó. Claro que disfruto cada momento. Usted sabe que lo estuve mucho con todo mi corazón. Aprendo mucho de usted. Me gustaría cerrar con una oración por su vida, si me permite. Claro que sí, papaito. Padre Celestial, yo te agradezco por este momento, gracias por esta conversación, gracias porque eres tú el que ha traído discernimiento y revelación a este momento. Espíritu Santo, te agradecemos porque sabemos que tú utilizarás todo lo aquí planteado, todo lo aquí mencionado para trabajar en la vida de las demás personas y que pueda servir de edificación para muchos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hijo. Mi gente, gracias por quedarse hasta el final. Agradecería mucho se suscriban al canal en YouTube, que nos den follow en nuestro podcast en Spotify, Marcos Podcast. Les voy a dejar el link abajo. Agradeceríamos mucho.